Bueno, buenas noches, hoy febrero 11 del 2020. Este video lo hago para tener un registro sobre una exhortación que le hice hoy a César para Jesucristo en su canal. Él sacó hoy dos videos donde el título de los videos son Benedicto XVI es el Papa. Aquí la demostración irrefutable. Resulta que él dentro de el contenido de su video, la descripción de su video, pues él cita el numeral del catecismo 675 al 677. Y dentro de los dos videos argumenta que el Papa Benedicto es verdadero Papa, o sea que Francisco no lo es. Bueno, entonces esta parte de la exhortación para César de Jesucristo es para dejar en evidencia la manipulación que estos falsos remanentes le hacen a los documentos pontificios, al catecismo, una manipulación de la información basada en revelaciones privadas y de revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, porque hay que entender que unas no son aprobadas por la iglesia y otras sí. Con respecto a las revelaciones privadas, pues yo siempre he argumentado lo mismo, lo que dice la iglesia en el numeral 67. Bueno, voy a leerles, o no, voy a utilizar la lectura, pero voy a mostrarles lo que pasó con César. Yo le digo a él en mi exhortación que, bueno, mi querido hermano descarriado César pronto me suscita por amor a Cristo y a la iglesia hacer esta exhortación para usted, por las funciones de Cristo concedidas en mí por el bautismo en la iglesia, la misma iglesia que usted está atacando con el humo negro de sus argumentos, humo suscitado del odio contra el Papa Francisco, el sumo pontífice, el Papa reinante, el magisterio vivo de la iglesia. Obsérvese, César, cómo es que empezamos a discernir entre la paja y el trigo como usted lo pidió en sus últimos dos videos. Es de mencionar la buena lectura del documento sobre el teólogo mencionado que usted menciona, pues, y a quien yo no me voy a centrar en ello, dado que él no es autoridad de la iglesia. De hecho, ataca al magisterio vivo de la iglesia y eso lo hace traidor a Cristo y a su vicario. César saca un argumento irrefutable basado en un documento de un teólogo que, que no es la autoridad de la iglesia. Eso es una revelación privada, eso es un ejemplo de una revelación privada. Que una persona se dedique un tiempo a escudriñar información y a ver un acontecimiento y de ahí sacan unos argumentos para darle sustento a una mentira, diciendo que el Papa Benedicto realmente no renunció. Bueno, dentro del contenido del video lo dice. Eh, bueno, ya les voy a decir, pero dice, le digo, César, lo invito a observar. Empecemos por el catecismo que hizo referencia en la descripción de su video. En el numeral 675, en las primeras líneas del texto, que es, esas primeras líneas están sustentadas con el numeral 679. Yo les voy a mostrar, o sea, si alcanza aquí a verse. 675, aquí está. Él utiliza
el catecismo del 676. Sí, el 675. Aquí está, el 675. ¿Cierto? No sé, acá, aquí sí. Pero aquí está en rojo, acá en esta partecita, aquí hay un numerito. Este numerito es un numeral del catecismo, ¿sí? Obsérvese. Dice numeral 769. En el catecismo, hacia los lados hay unos números. Son numerales del mismo catecismo. Bueno, yo le digo a César, en esas primeras líneas del texto está sustentado con el numeral 769. Si usted se fija bien, esa cita al costado del mismo catecismo no es un lujo, no es un adorno. Léanse el numeral 18 catecismo donde habla lo que expresa esos numeritos en el catecismo. Dice, les digo yo a César, por el contrario, la iglesia sabiamente lo expone así y es preciso tenerlo siempre en cuenta. Por tanto, leerlo como una unidad de fe allí expuesta. Pues la fe es íntegra y es orgánica. Dice el catecismo que todo lo que contiene el catecismo es orgánico. Bueno, ¿qué quiere decir orgánico? Que está organizado, está entrelazado, que no es una rueda suelta. Entonces, observamos las primeras líneas del Catecismo 675 y obsérvese una auténtica comprensión del texto a la luz de la fe con el numeral 769. Entonces le digo un ejemplo. Dice el Catecismo 675 que antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Contextualizando en el numeral 769, en la unidad de la iglesia, el catecismo expone que la iglesia consumada en la gloria, dice, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Lumen Gentium 48. Cuando Cristo vuelva glorioso, dice, cuando Cristo vuelva, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Hasta ese día, hasta la próxima venida de Cristo, la iglesia avanza en su peregrinación. La iglesia avanza en su peregrinación. Vuelvo y lo repito, la iglesia avanza en su peregrinación. Para los que estén leyendo el numeral del catecismo 769, ojo lo que dice ahí la iglesia. La iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo. Y de los consuelos de Dios. San Agustín, bueno, ahí citan a San Agustín, que él lo dijo, que pues es padre de la iglesia y además hace parte de la tradición de la iglesia. Aquí abajo, dice aquí abajo, o sea, aquí en la tierra, ella se sabe en el exilio. O sea, la iglesia toda, estamos en el exilio, en esta tierra, lejos del Señor. Según de Corintios 5:6, Lumen Gentium 6. Y aspira al advenimiento pleno del reino. O sea, el advenimiento pleno, la segunda venida. Dice, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria. Viva Cristo Rey. Ahí sí, viva Cristo Rey. Porque estamos deseando con todas nuestras fuerzas unirnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lumen Gentium 5. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente todos los justos, descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirá con el Padre en la Iglesia Universal. O sea, toda la historia de la humanidad, desde Adán
hasta el último. ¿Qué estamos esperando? Pues reunirnos con el Rey en el advenimiento pleno del reino. Lea, entendámoslo. Dice, obsérvese que la prueba final viene de un avance de la iglesia en su peregrinación. Esto no está en el catecismo, esta es una conclusión en mi exhortación que le hago a César, que dice, le digo yo, César, obsérvese que la prueba final viene de un avance de la iglesia en su peregrinación mediante las persecuciones del mundo. Eso ha sucedido desde que Cristo vino. Entiéndase la persecución, uno de los enemigos del alma, el mundo. ¿Quién nos persigue? El mundo. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? El mundo. Dice, la peregrinación se acentúa en dos situaciones claras en la iglesia. Una es la de la persecución del mundo y la otra la consolación de Dios. Ese es el discernimiento que hago yo con respecto al numeral del catecismo, porque Dios consuela al peregrino, tal como lo dice el numeral 769. El objetivo es la gloria. El objetivo es estar allá con el Señor. En la gloria del reino, ¿mediante qué? La peregrinación. Si nosotros no somos peregrinos, no podemos entrar en esa Pascua. Le voy a decir por qué. Yo le digo, César, usted acentúa argumentos en el numeral 677 cuando se refiere a que la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor mediante su muerte y su resurrección. Y César lo relaciona a que Benedicto XVI, de cierta forma, él se inmoló al renunciar o como un cordero al matadero. O sea, dijo, no, es que Benedicto tuvo que renunciar para cumplir el deseo y el destino de Dios, así como Jesucristo se entregó a la muerte, ¿sí? A los paganos para rescatarnos, para redimirnos. Y eso es falso. ¿Por qué? O sea, es falso hacer esa comparación. ¿Por qué es falso? Porque al pensar que Jesús se inmoló o se entregó, él no lo hizo con mentiras, no que él fue primeramente perseguido. A él lo persiguieron primero. Y luego Jesús pasó por esa Pascua, pasó por esa peregrinación, porque fue perseguido. Es decir, fue perseguido por el mundo y a la vez también fue consolado por el Padre. Bueno, supongamos que César tenga la razón y se ve igual, que Benedicto XVI se entregó para hacer la voluntad del Padre, pero con mentiras. O sea, es decir, nuestro Papa emérito Benedicto XVI fingió su renuncia a propósito para cumplir un designio de la voluntad del Padre. ¿Qué es eso? Les recuerdo que Satanás es el padre de la mentira. Y si nosotros decimos eso, estamos diciendo que Benedicto es un mentiroso. El contexto del numeral del Catecismo 6.7 es el numeral 13.14 que dice, o sea, mire lo que dice el Catecismo en contexto. Se refiere al numeral 13.40 que dice que al celebrar la última cena con sus apóstoles, o sea, Jesús, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final en la Iglesia en la gloria del reino. Eso pasó en la última cena. Jesús le da el verdadero sentido definitivo a la Pascua judía. O sea, esto se lo digo yo a César. Y comienza la nueva Pascua. Para siempre celebrar en la Eucaristía, es decir, en cada misa. Este acontecimiento se vive en la iglesia diariamente, la misa. Da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua de la iglesia en Jesucristo desde hace 2000 años, es decir, hasta la segunda venida del Señor. La parucía.
y no hay más venida.